Qué importante, hermanos, es lo que hemos estado estudiando estos días de la primera carta del apóstol San Juan. Hoy vamos a estudiar del versículo 7 al versículo 17, primeramente Dios, del capítulo 2 de la primera carta de Juan, ya que esto se aplica perfectamente a los días que estamos viviendo. Se aplica a lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia enseña y nos dice algo. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo, que es terrible, lo que estamos viviendo, que es de verdad alarmante, alarmante, lo que está enfrentando nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes, es alarmante, es triste. En esta semana nos llegó un video, ¿verdad? Y lo he compartido con muy poquitas personas, pero es un video que después que yo lo terminé de ver, quedé, ¿cómo puedo, qué palabra puedo expresar para decir cómo quedé después de ver ese video? Alarmado, impactado, ¿sí? Preocupado, porque en unas de las escuelas en Estados Unidos están promoviendo un taller extracurricular, y ese taller extracurricular lo está dando los satánicos, el satanismo, donde invitan a los niños a venir a ese taller, donde les dice el infierno no es real. Satán dicen que es malo, pero no es así. Él acepta a todos, niños, niñas o lo que seas. Imagínate nada más lo que está pasando. Eso es terrible, hermanos. Terrible. Y estamos viviendo algo así, pero recordando también lo que la Biblia dice. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero debemos estar conscientes de esto. Debemos estar conscientes de lo que está pasando y de lo que debemos hacer como iglesia. La carencia, hermanos, que había en el tiempo que el apóstol Juan escribe a la iglesia, de cumplir un mandamiento que se ha dicho desde el principio, es tan fundamental que hoy lo llevemos a la práctica, sobre todo por la sociedad en la que estamos viviendo. Lo que causa, y mira, ya no tan solo lo que causa el impacto en nosotros, lo preocupante es lo que causa el impacto en nuestros hijos. Y cada vez ese impacto de las cosas que sabemos que no están bien en el corazón de nuestros hijos, ese impacto ya no es como nosotros. Ya no les causa el mismo impacto que nos causa a nosotros mirar las cosas que estamos viendo hoy día. Y esto es preocupante, y es por eso que debemos atender el mandamiento que estaremos estudiando esta mañana en segundo capítulo de Juan, de primera de Juan, verso 7. Ahí estén como ya en sus Biblias, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Ténganlo ahí a la mano. Quiero decirles algo para que podamos entender en qué estamos parados y lo que nuestros chicos están enfrentando. Los que estudian las generaciones las han clasificado de diferentes formas. La generación X comprende a los nacidos entre 1965 y 1981. ¿Cuántos hay de la generación X en esta iglesia? Nacidos entre el 65 y el 81. Levanten la mano. Ahí vemos varios de la generación X, ¿verdad? Ahí estamos. Esto fue durante la reconstrucción de Europa tras el acontecimiento bélico. No han tenido la vida nada fácil, ya que tras un periodo convulsivo, hablando mundialmente, tener un puesto de trabajo era un gran reto. Para esta generación, trabajar y producir era su filosofía de vida, dejando de lado el idealismo, el individualismo, la ambición y la adicción al trabajo son los valores en los que han crecido. ¿Sí? Esa generación se caracteriza por algo así. Pero, hermanos,
A los padres de esta generación les tocó la peor parte, porque ellos vivieron en la posguerra y esa generación se le denominó como los baby boomers. Los nacidos entre el 45 y el 64. ¿Cuántos hay aquí de esa generación, del 45 al 64? Levanten la mano. Mire cuántos baby boomers hay en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero a ellos les tocó la peor parte. Era la época en la que la tasa de natalidad se vio disparada en varios países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, después de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. Han pasado por todo el periodo de la evolución tecnológica y el auge y desarrollo de los medios de comunicación, ¿no? Es todo el proceso, ¿verdad? Desde lo análogo hasta lo digital. Han visto todo el cambio, ¿verdad? Desde que ellos nacieron hasta la actualidad. Además de gozar de estabilidad tanto laboral como familiar y estar activos tanto física como mentalmente, son menos dependientes de los smartphones que las siguientes generaciones. ¿Sí o no? Esta es una realidad, ¿verdad? No son tan dependientes. Bueno, se da sus excepciones, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría no son tan dependientes de un teléfono inteligente como los vemos en las siguientes generaciones. Luego viene la generación Y o millennial. A esto se les llama los nativos digitales. La revolución los ha marcado como los millennials o generación Y, conocidos también como los nativos digitales, y se les considera millennials a las personas nacidas en 1982 al 94. ¿Cuántos millennials tenemos en la iglesia? Levanten la mano. Del 82 al 94. Sí, 1982 al 94. Así que hay una generación de millennials aquí en la iglesia. Nacidas en el 82 al 94. Y la tecnología forma parte de su día a día. ¿Sí? Todas sus actividades pasan por medio o por la intermediación de una pantalla. La palabra on y off está integrada completamente en su vida. Sin embargo, no nacieron con ella, sino que de la época análoga, ¿se acuerdan de la época análoga? En ese tiempo todavía estaban los CDs, ¿sí? Ya ahorita de los cassettes es la generación anterior, luego los CDs que ya no existen, ya no compras un CD y no lo puedes reproducir en ninguna parte. Bueno, ellos nacieron con la generación análoga en la que viven y migraron a lo digital. Sí, hoy un millennial le sabe más a la tecnología, ¿verdad? Migraron a esta etapa digital. A diferencia, miren, escuchen bien, a diferencia de las generaciones anteriores, el mundo, con motivo de las crisis económicas, les exige una mayor preparación para optar a un puesto de trabajo donde cada vez la competencia se hace mayor, ¿sí o no? La universidad ya no te sirve de mucho. Necesitas un diplomado, necesitas un doctorado, necesitas varias cosas para poder tener un trabajo decente en el sentido de tu ingreso. ¿Sí? Se les exige más eso. En oposición a sus padres, la generación X, los nativos digitales, no se conforman con lo que les ha tocado vivir a los millennials y son ambiciosos para alcanzar sus metas. No obstante, la generación del milenio vive con la etiqueta de ser perezosa, narcisista y consentida. De hecho, la revista Times los catalogó como la generación del yo. ¿Sí o no?
Venimos a la siguiente generación, la generación Z o centenial, con edades comprendidas entre los 8 y 23 años. A ver, ¿cuántos generación Z tenemos aquí? Levanten la mano. Levanten la mano la generación Z. No les dé pena. No voy a decir tantas cosas feas de ustedes. Ahí está, la generación Z o postmillennial. Ocupará el protagonismo dentro de unas décadas en nuestro mundo. También catalogadas como los centennial por haber venido al mundo en pleno cambio del siglo. Los mayores son del año 95 y los más pequeños nacieron en el 2010. Llegaron con una tablet y con un smartphone debajo del brazo. ¿Sí? Los ves y dices, ay, inteligentes, ¿no? Ya le mueven chiquititos, ahí están ya moviéndole y le pican, ¿verdad? Ahí al teléfono, luego no sabes qué hacerle y le dices a tu nieto, a ver, arréglame esto que ya eché a perder, ¿no? ¿Cómo abro el WhatsApp, no? Ellos llegaron con su tablet y su smartphone debajo del brazo. Pero, ¿qué es la generación Z? Es un conjunto de personas que está marcada por el Internet. Está marcada por el Internet. Forma parte de su ADN. Irrumpe en su casa. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen Internet en su casa? Levanten la mano. Los que no tienen Internet en su casa. Nadie, todos tenemos. Nuestros hijos no saben qué hacer si no hay Internet en la casa, ¿no? Ya viene allí, irrumpe en su casa, irrumpe también en su educación, la conectividad al Internet en su educación y en su forma de socializar. ¿Sí o no? Podemos tener aquí a esa hermosa generación todos juntitos, callados. Pero, así mismos, así, ¿no? ¿Y por qué no hablas? Pues sí le estoy hablando con él ¿y por qué no le hablas con tu boca? ¿Por qué con el celular, no? ¿Sí o no? Ellos son en su forma de socializar también. Si la generación Y la tenía complicada para encontrar trabajo, la situación de los postmillennials es todavía peor. Su dominio de las tecnologías quizá hace que descuiden más sus relaciones interpersonales. ¿Sí? Eso es un problema que hoy estamos teniendo. Descuidan sus relaciones interpersonales. Pero son los que dan más voz a las causas sociales por el Internet. Les gusta obtener todo lo que desean de forma, ¿qué? Inmediata, ¿no es cierto? Inmediata. Nosotros en la escuela tenemos 1000 megas de velocidad en el Internet para que todos los niños puedan tener. Y de repente, pues es Internet, de repente les tarda unos segunditos más en cargar y están desesperados, ¿no? Y digo, hijo, pero pues son 1000 megas, ¿ya qué más puedo hacer aquí? ¿No? Pero ellos quieren todo rápido, todo rápido. Les gusta obtener todo lo que desean de forma inmediata. Hecho propiciado por el mundo digital en el que están inmersos. ¿Verdad? Tú puedes abrir tu teléfono, uno de la generación más anterior puede abrir su teléfono y puede abrir el Facebook y va a tardar un poquito en cargarse, ¿no? Porque no te interesa traer un megateléfono. En cambio, si tú se lo prestas a tu hijo, te va a decir, oye papá, qué lento está tu teléfono. Qué bárbaro, a mí me gusta que cuando apenas le esté picando ya esté abierto todo en segundos, milésimas de segundos. Esto es por el mundo digital en el que están inmersos. Y su estilo de vida también está caracterizado o marcado por los youtubers, los tiktokeros y todas esas cosas.
son multitarea, pero su tiempo de atención es muy breve. Se te aburren rápido. O siempre andan con una cara de pájaro con dolor de estómago, ¿no? Y estás hablándoles y están con una cara que te animan, ¿no? Pero a darles uno para que despierten. Bueno. Son multitarea, pero su tiempo de atención es muy breve. Son independientes y consumidores consumidores exigentes, y ocuparán puestos de trabajo que hoy en día a lo mejor todavía no lo sabemos cuáles son los puestos de trabajo que ellos ocuparán. Pese a la diversidad de todo esto, la generación Y y la generación Z son las que más predominan, con 2 millones de millennials en el mundo y 2.400.000 de la siguiente generación postmilenio. Y todo esto, hermanos, da un 32% mundial de la ocupación de todos ellos. Estamos en una generación, resumiendo, que se caracteriza por ser perezosa, narcisista, consentida. Les gusta obtener todo de inmediato. Descuidan sus relaciones interpersonales y tienen una vida marcada por los influencers. Esa es la generación que está hoy. Eso es lo que nuestros hijos están viviendo. Y en medio de todo esto, empujándonos en todo esto, estamos nosotros que queremos enseñarles a ir en contracorriente. Es por eso que es tan importante el mandamiento que vamos a ver esta mañana. Como te digo, no hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia llama a esta generación de la siguiente manera. Proverbios 30, 11 al 14. Búscalo. Proverbios 30, 11 al 14, sin que pierdas Primera de Juan. Proverbios 30, 11 al 14. La Biblia llama a esta generación así. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Es cierto esto en nuestros días, sí o no? Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia, pero ellos dicen que están bien. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Describe nuestra generación, sí o no? Sí, claro que sí. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ahí está la generación, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Juan estaba viviendo un problema y la iglesia estaba viviendo un problema. Y hoy día nosotros estamos viviendo un grave problema. Un grave problema que nos está empujando al narcisismo, un grave problema que nos está empujando a tener la atención nada más nosotros, recibir la atención nada más nosotros, pero ¿qué está pasando con lo de alrededor? Es por eso que estamos inmersos en una sociedad así, donde es muy importante estar atento a la enseñanza de este pasaje. Ahora sí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que está desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice el 17? Léalo conmigo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un mandamiento a recordar. Un mandamiento a recordar. La semana pasada, cuando saludé a mi hermano, dígame otra vez su nombre, hermano. José Luis, nunca más se me va a olvidar su nombre. Me dice la frase, se me quedó una frase del tema de la semana pasada. El cristiano no peca, ¿verdad? Y gracias a Dios me dio aliento escucharle, hermano. Pero recordar este mandamiento ahora es fundamental. Dice el versículo 7 y el versículo 8, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No, perdón, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os he escrito un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, en los primeros 6 versículos que estudiamos la semana pasada de este capítulo, Juan nos habló de cómo expresar el amor a Dios. Mientras que del verso 7 en adelante nos habla sobre el segundo mandamiento más grande que hay, que es el amor por los demás. El amor por los demás. Reconocer lo importante que era el mandamiento del amor desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento está dado este mandamiento del amor. El Señor Jesucristo lo basa en sus enseñanzas. Y el apóstol Juan nos ayuda a entender a los lectores de esta carta que ese mandamiento del amor lo hemos tenido desde el principio. Podemos entender que al principio que escuchamos el mensaje de salvación, entendimos este mandamiento. Pero Juan se remonta a Jesús y también se remonta más atrás al pacto que Dios hizo con el antiguo Israel. Miren, buscan Mateo 22, 37, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 37. Nos dice la palabra de Dios así. Verso 37, Jesús hablando. Léelo fuerte, ¿qué dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, ¿qué, hermanos? Depende toda la ley y los profetas. Jesús vino a enseñar esto. Amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando lo remontamos a lo que Dios le dijo a su nación, podemos encontrar que es el mismo mandamiento. Busca por favor Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Estamos allí? Léelo fuerte, ¿qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora vayan a Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Y los que lo tengan, léanlo conmigo. ¿Qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor
a los hijos de tu pueblo. Ahora, hay algo que quiero que resaltes, porque vamos a darle la interpretación. Ve el mandato que dice Dios: no te vengarás, ni guardarás rencor. ¿A quiénes? A los hijos de tu pueblo. ¿Quién era ese pueblo? Israel, los judíos. ¿Con ellos qué? No iba yo a guardar rencor. Y dice el mandato, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mandamiento de nuestro Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Busca por favor Juan capítulo 13. Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 34. Abran sus Biblias, hermanos. Vamos a buscarlo en la Biblia. Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo fuerte. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el apóstol Juan señala que la llegada de Jesús transforma el antiguo pacto en el nuevo, pero el mandamiento de amarse los unos a los otros sigue vigente, pero se aplica de una forma diferente para nosotros. El mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos sigue vigente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero ahora para nosotros se aplica de una manera diferente, o se vive de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Cristo vino a transformar, permítanme la palabra, transformar ese mandamiento. Toma el mandamiento antiguo, ama a tu prójimo. ¿Y qué es lo que le aumenta? ¿O por qué lo hace nuevo? Porque Cristo dice ahora, no tan solo ames a tu prójimo, sino ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Y eso viene a causar una revolución, ¿no es cierto?, en el cristianismo. Yo tengo que amar ¿a quién? A mi prójimo como a mí mismo, pero también como Jesús me amó a mí. Como Jesús me amó a mí. Este mandamiento es nuevo para quienes lo creen, para quienes creen en Cristo, para que tienen una vida nueva, motivada por la gracia de Dios, por cumplir sus mandamientos, por cumplir su ley. Y cuando cumplimos la ley de Dios, del amor verdadero, debe ser un amor semejante al que Cristo aplicó en nuestras vidas para darnos la vida eterna. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cuánto te amó Cristo? ¿Qué habías hecho tú por Cristo? ¿Qué había algo o hubo algo en nuestras vidas que le haya despertado afecto a Cristo por nosotros? No. Porque de parte de nosotros, ¿qué recibió el Señor Jesucristo? Ofensas. Ofensas. Con nuestro pecado ofendemos la santidad de Dios. Cada vez que pecamos, ofendemos la santidad de Dios. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a amarnos, perdonándonos absolutamente todo, y sigue perdonándonos todavía cuando vamos a Él, como lo mencionábamos la semana pasada, que tenemos a nuestro abogado que intercede por nosotros. Ese amor con el que te amó el Señor es el mismo amor con el cual yo debo amar ¿a quién? ¿A quién? Al prójimo. Ahora, vamos a aterrizarlo como Juan lo estaba escribiendo, porque Juan le estaba escribiendo a una iglesia local. ¿Te acuerdas que el mandamiento en el Antiguo Testamento era que no le causara mal, sino que amara a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, tú y yo, ¿a quién debemos amar como Cristo nos amó? ¿A quién? Le pregunto. ¿A quién?
a su iglesia. A su iglesia. Así que la persona que está atrás de ti, o junto a ti, o delante de ti, la tienes que amar como Cristo te amó. Porque a veces queremos ser candiles de la calle, ¿no? Ay, amorosos en la calle. Ay, qué bueno, qué buena, qué... pero en la iglesia, cuidado, ¿no? No, hermano. El amor se tiene que mostrar en la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Este mandamiento es nuevo porque para quienes lo creen y creen en Cristo, el amor debe ser semejante al que Cristo tuvo por nosotros. Dice Romanos capítulo 13, versículo 8, lo siguiente. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Imagínate, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En cuál sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira el versículo 10, léelo conmigo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. El amor no le hace mal al prójimo. El que tú ames a las personas que están en tu congregación y que las ames verdaderamente no le hace mal. Al contrario, no sabes lo que puede producir en el corazón de un creyente en Cristo tu amor por él, tu amor genuino para con él. Efesios capítulo 5, versículo 2 nos dice lo siguiente. Efesios 5, 2 nos dice lo siguiente. Y andad en amor. Imagínate, escúchalo. ¿Y andar en qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Y se recalca una vez más el mandamiento, así como ¿quién? Como Cristo nos amó. Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8 nos dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Este es el mandamiento que se ha dado desde la antigüedad con el Señor a Israel. Es el mandamiento que Cristo dio a la iglesia y lo hace nuevo al decirle a la iglesia: tienes que amar como yo te amé. Y nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, como los que hemos creído en Cristo, debemos mostrar amor para los creyentes, para los miembros de nuestra congregación. El apóstol Juan también nos dice que con este nuevo mandamiento las tinieblas serán desarraigadas de la tierra. Jesús, hermanos, es la luz del mundo. Él lo dijo muy claro: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz que ha venido a este mundo a destruir las tinieblas del pecado, al destruir las tinieblas de la muerte. Con su muerte y con su resurrección, Él quitó el poder de Satanás. Rompió el poder del pecado y de la muerte con su muerte y con su resurrección. Él es la luz. Pero hermanos, escúchenme muy bien esto. Las vidas transformadas de sus seguidores, las vidas transformadas de sus hijos, dan una evidencia infalible de esa victoria. Vidas cambiadas por el poder del Señor, que dan testimonio de que la luz, Cristo, es que verdadero. De tal manera que cuando una persona llega a nuestra congregación, puede mirar el amor que hay entre nosotros. Y ese amor puede impactar su vida de tal manera que pueda escuchar el mensaje de Dios y pueda salir de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante el amor, ¿no?
¿Qué chiste o qué de bueno es llegar a un lugar donde hay peores problemas que en mi casa? ¿Tiene alguna congruencia eso? Si esto es un refugio, si este es un hospital donde venimos golpeados por el mundo, ¿no es verdad? Y llegar aquí y tener problemas y tener discusiones y tener... ¿Qué caso tiene estar aquí entonces? Cuando llegamos a la iglesia, llegamos con un corazón tal vez golpeado por el mundo. Pero qué bendición es saber que ahí está mi hermano, mi hermana, que me alienta. Hoy me regalaron esta florecita, por eso la traigo aquí, ¿verdad? ¡Qué bendición, hermanos! Saber que hay un hermano que me ama. Saber que hay un hermano que me dice, estuve orando por ti. Saber que hay un hermano que me va a dar la mano con una sonrisa. ¡Qué bendición es esto! Y es lo que Dios quiere para con su iglesia. Es lo que Dios está pidiendo y ese mandamiento, porque da poder para sacar de las tinieblas a la luz admirable. Porque verán en ti, verán en mí una vida transformada. Dirán, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero pertenecer a donde tú perteneces. ¿Sí me explico? Y esa labor, esa tarea es ¿de quién? De nosotros. Es cumplir ese mandamiento. Así que está el mandamiento antiguo, que es nuevo para nosotros, y ese mandamiento lo debemos cumplir. Ese mandamiento lo debemos cumplir. Dice el versículo 9 de la porción base, hermanos. Dice el verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Qué interesante. El que dice que está en luz. Yo soy muy bueno. Yo soy, pero de los hijos consentidos de Dios. A mí Dios me concede todo. Ay, pero no me pongas a mi hermanito ese que está ahí, porque lo aborrezco. Porque no me lo paso ni con coca siquiera. ¿Sí? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué? Está en tinieblas. Está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El odio, hermanos, el odio hacia los demás no es de la luz, o sea, no proviene de Dios. No viene de la mano de nuestro Dios. Por tanto, el odio, si hay en el corazón, odio, si hay algo que está ahí mal en el corazón, no proviene de Dios y tenemos que sacarlo del corazón. No importa lo que diga el que odia. No importa que nos justifiquemos, no importa, no viene de Dios una actitud así. Juan se centra en el propósito de su carta, de amarse los creyentes los unos a los otros. Recuerden que la iglesia estaba siendo golpeada porque estaba alterándose la unidad de la iglesia. Y por eso Juan le dice a la iglesia, tenemos que amarnos. No tenemos que estar escuchando las filosofías de los gnósticos que nos dividan. Tenemos que amarnos como iglesia, tenemos que cerrar filas, porque este es el mandamiento que hemos recibido de parte de nuestro Dios, amarnos los unos a los otros, pero como Cristo nos amó. Así que no amar activamente es odiar. Si tú no amas a alguien activamente, lo estás odiando. Ignorar las necesidades de otros o la indiferencia es no amar. Comprendamos bien esto. Cualquiera que no ame a otro creyente está en oscuridad. Diga lo que diga. Y por lo tanto no es de Dios. Es lo que veíamos la semana pasada. El que dice que anda a Dios y no guarda sus mandamientos, la verdad de Dios no está en él. ¿Sí me explico? Y es lo mismo aquí. ¿Cómo puedo estar cerca de un Dios que me amó y que envió a su hijo a morir por mí y me perdonó tanto y lo acepté y yo odio a mi hermano? ¿Hay congruencia en eso, sí o no? No hay congruencia en algo así.
La relación interpersonal es más importante de lo que digamos con nuestras bocas. Mi relación interpersonal con los demás es más importante de lo que yo pueda decir con mi boca. De tal manera que permanecer en la luz, cerca de Dios, exige que se ame al hermano en Cristo. El que aborrece a su hermano no puede decir que está cerca de Dios, porque su mismo odio lo lleva a extraviarse del mandamiento del Señor. Y el odio te ciega. Y el odio siembra en ti una raíz de amargura. Y dice la Biblia en Hebreos que esa raíz de amargura puede contaminar a otros. Y después ya tienes de tu bando, ¿no es cierto? Y esto no puede ser en la iglesia de Cristo. Por eso Juan deja muy en claro: debemos recordar el mandamiento, debemos vivir el mandamiento, y el mandamiento lo vivo cuando amo a mi hermano de verdad. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 18: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No nada más de palabra y de lengua, de hecho y de verdad. Que ames a tus hermanos desde tu corazón, que brote desde tu corazón ese amor para los hermanos. Eso lo debemos practicar, porque si no practicamos este mandamiento, estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. Veamos, hermanos, veamos lo que la palabra de Dios dice verdaderamente. La semana pasada platicaba yo con un hermano y me decía: híjole, es duro, pero es cierto lo que dices en la palabra de Dios. O sea, no pensar que sí hizo una decisión por Cristo hace como años, pero siguió siendo borracho, siguió siendo mujeriego, pero hizo una decisión por Cristo, está en el cielo. Si murió, no está en el cielo. ¿Sí? Porque el que ama a Dios practica la verdad y no peca. Su fin no es pecar. Su fin es ¿qué? Agradar a Dios. Y hoy es lo mismo, hermano. Si yo digo que tengo a Cristo y amo a Cristo y estoy bien feliz con mi Cristo, pero odio a mi hermano, el amor de Dios no está en mí. La verdad no está en mí. Así que el odio tenemos que erradicarlo de nuestro corazón. Miren, hermanos, podemos pasar buen tiempo ahorita platicando de lo que las personas nos han hecho. ¿Sí o no? Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y podemos dedicar un buen rato para platicar de eso. ¿Y eso es suficiente para odiarlo? Eso es suficiente para llegar con Dios y depositar todo esto. Y decirle: Señor, yo quiero tener un corazón limpio, un corazón que te ame a ti y un corazón que ame a mi hermano como tú me has amado. No quiero decir una cosa y hacer otra. Quiero mostrar un verdadero amor por mi hermano. Esto es vida cristiana, hermano. Esto es andar en el Señor. Esto es practicar lo que el Señor nos dice. Porque cuando nosotros cumplimos el mandamiento, vendrá un efecto a nuestra vida, vendrá un efecto a nuestra vida. Dice la última parte, versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí hace forma tres grupos el apóstol Juan. ¿Los identificaste? ¿Cuáles son esos tres grupos? ¿El primero cuál es? ¿Os escribo a vosotros qué? No, chéquenlo desde el 12, versículo 12. ¿Os escribo a vosotros qué? Hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Luego viene otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Luego viene otro grupo. ¿Cuál es este otro grupo? Jóvenes. En estos pasajes Juan describe la madurez del creyente en Cristo. Y primero habla de los hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ese grupo son los recién convertidos. Los que recién han llegado a Cristo, como Aldo, su familia, como nuestra hermanita, que recién tiene a Cristo en el corazón. Ellos son, Juan dice, hijitos, tus pecados han sido perdonados. ¡Qué bueno! Has entrado en la comunión con el Señor. Eres salvo en Cristo. Pero luego viene otro grupo que es los padres. Este grupo son creyentes maduros en el Señor. Creyentes que tienen ya una vida en el Señor. Creyentes que tienen ya 30, 40 años en el Señor, cerca del Señor. Creyentes que ya están para dar y no tanto para recibir. Creyentes que son consejeros. Creyentes que alientan a la vida del nuevo, del hijito. Ahí están. Pero todos ellos dependen del mandamiento primero. Pero también escribe el tercer grupo. ¿Cuáles son? Los jóvenes. Ahora aclaro la palabra jóvenes. No está hablando a los que tienen 18 a 30 años. Está hablando de aquellos que en edad, en su edad de vida. Está hablando de aquellos que tienen esos años, que tal vez no tienen esos 40 años en Cristo, pero ya tienen sus 15 años, sus 20 años en el Señor, que son jóvenes en Cristo, que tienen la fuerza, que tienen el dinamismo, ¿verdad? Y dice el apóstol Juan, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis ¿qué? Vencido al maligno. O sea, son vidas que están en una batalla continua de establecer convicciones, de establecer hábitos cristianos, que están en esa lucha, que son una bendición para la iglesia. Jóvenes en Cristo que están allí esforzados en el Señor. Y luego repite una vez más, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Una vez más, a los recién convertidos han conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Más entrega, más madurez. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esas etapas están en la iglesia. En la iglesia hay nuevos convertidos. En la iglesia hay hermanos maduros, pero también hay hermanos jóvenes que están en esa lucha frontal, no porque los otros no estén, pero están en esa lucha frontal con el mundo. Y están jalando a la iglesia y están llevando a la iglesia. Hace unas semanas que nos reunimos a platicar un poquito respecto a la iglesia, el liderazgo de la iglesia, los oficiales de la iglesia, y veíamos esto, cómo está nuestra iglesia y cómo vendrá el cambio generacional en nuestra iglesia. ¿Qué estamos haciendo con los que ocuparán estos puestos dentro de poco? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué interacción están teniendo en la iglesia? Estamos preocupados por eso también. Porque necesitamos la fuerza de creyentes en Cristo, que están en sus 10, 15 años de creer en Cristo, están con toda la fuerza, con todo el vigor en el Señor. Esa es madurez, hermanos. Y esa madurez se va dando a medida que vamos cumpliendo el mandamiento antiguo. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como Cristo me amó. Cuando hacemos eso, maduramos. Cuando hacemos eso, el nombre de Dios es bendecido. Pero nos advierte del gran peligro que todos corremos, no importando la madurez que tengas en el Señor. Hay un peligro latente. Y dice el versículo 15, léelo conmigo, por favor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y lee conmigo el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Esto se refiere a las personas. Cuando habla del mundo, no améis al mundo. Se refiere a las personas que constituyen el mundo, cuyos valores, creencias y costumbres son diferentes y están en rebeldía contra Dios. Hermanos, corremos un gran peligro. Nuestros hijos están corriendo un gran peligro. Hoy nuestros hijos ven normal la homosexualidad. Hoy nuestros hijos ven normal el lesbianismo. Sé lo que estoy diciendo y sé que se está transmitiendo en las redes lo que pueda causar, pero esto es una realidad. Hoy nuestros hijos ven con normalidad la fornicación y muchas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo lo ve no como un pecado delante de Dios. Y es donde nosotros, como creyentes en Cristo, como padres que amamos a nuestros hijos, tenemos que llegar y decirles: hijos, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque los valores, porque las creencias, porque lo que este mundo está no proviene de Dios y va en contra de Dios. No importa que tus amigos lo crean, no importa que tus amigos lo practiquen, tú no eres de este mundo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, no eres de este mundo. No amemos al mundo. Y para nosotros que tenemos más años, también no amemos a este mundo. No amemos las cosas de este mundo. No amemos las cosas que nos distraen de lo que Dios quiere. No participemos de obras que no están bien delante de nuestro Dios. No amemos a este mundo. No amemos las cosas que están en este mundo. Porque el mundo pasa, hermano. El mundo pasa, jóvenes. El mundo pasa. Nada de lo que ofrece este mundo es eterno. Ni nada de lo que ofrece este mundo te dará un gozo eterno. No te lo dará. Al contrario. Porque todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Exactamente. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Hermanos, aprendamos este mandamiento y cumplamos este mandamiento. El mandamiento del amor. Amémonos como iglesia. Es parte de nuestro desarrollo espiritual. Amémonos como iglesia. Maduremos en el Señor a medida que cumplimos sus mandamientos. Pero, advertencia, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En el Salmo 73 nos describe a un hombre escribe, llamado Asaf, que puso su vista en las cosas del mundo. Y empezó a codiciar lo que otros tenían. Dice el versículo 3 del Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice el 11, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron las riquezas. Asaf está viendo a los que se enriquecen, a los que tienen más, a los que tenían más que él. Y dice: ¿cómo le hacen estos que son perversos y todo les va bien? Y a veces este es un gran peligro que el Hijo de Dios corre, de estar mirando al mundo, de estar mirando a los demás. Y dice el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente?
Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y lee conmigo el versículo 25, hermano, con todo tu corazón. ¿Qué dice? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Esto debe ser nuestra oración. Y el versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y Juan nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Armémonos de este pensamiento de Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Cuando nosotros pensamos así, el amor al mundo desaparece en nuestro corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Debemos vivir el mandamiento del amor a Dios y a los demás hermanos, porque eso es nuestra vida. Esa es nuestra vida. ¿Eres creyente en Cristo? ¿Te ha perdonado el Señor? ¿Eres salvo? Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Esto es lo que debemos hacer. Y si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, yo te suplico que esta mañana tu palabra haya tocado nuestro corazón. Y que tú, Señor, llegues hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que tú nos muestres, Señor, cómo está nuestro corazón. La semana pasada aprendimos la obediencia a tus mandamientos. Hoy hemos visto otro mandamiento. Y Señor, yo te suplico que hoy toques el corazón de todos nosotros. Y si hay odio, si hay rencor, si hay algo en nuestro corazón, nos perdones. Y te lo entreguemos a ti y te digamos: Señor, perdónanos. No quiero ni engañarme yo, ni engañar a los demás. Ayúdame a cumplir tu mandamiento. Habrá alguien que diga: pastor, ayúdeme a orar, yo quiero tomar una decisión en cuanto a este tema. Amar verdaderamente. Levanta tu mano, déjame orar por ti. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Puedes bajarla. Gracias a Dios. Qué bendición. Amar verdaderamente. Gracias a Dios. Puedes bajar tu mano, hermano. Señor, tú has visto lo que ha pasado esta mañana aquí en tu iglesia. Y te damos la honra y la gloria por ello. Ayúdanos a vivir en este mandamiento, que sea un reflejo de tu iglesia. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.